Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día, que es Domingo de Resurrección. En un día como hoy, el Señor resucitó porque pues la muerte no lo pudo retener. Entonces, hoy estamos celebrando este hecho, el hecho más glorioso, más significativo para nosotros. Bueno, todo esto, lo que ha ocurrido en estos días, la muerte y la resurrección, son lo que le dan sentido realmente a nuestra vida. Y vamos a comenzar, pues desde el principio, vamos a comenzar en Génesis. En Génesis 3:6, la palabra del Señor dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y bueno, pues aquí está el origen de todos nuestros problemas, aquí es donde todo empieza. Y aquí en este momento, pues Dios mismo echa a andar el plan que tenía de redención, porque no iba a permitir que su especial criatura, el hombre y la mujer, se perdiera para siempre. Entonces, él en ese momento, en el momento de la caída, eh, él echa a andar un plan para poder reconciliar al mundo con él, con este hecho, con este pecado que se ve como sencillo, se ve como insignificante para la trascendencia que tuvo, pero si nos ponemos a verlo, pues el problema realmente no fue que hayan tomado o no del fruto. El problema es que desobedecieron una instrucción precisa de Dios y prefirieron hacerle caso al enemigo antes que tomar en cuenta lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ese realmente fue el problema. Fue como si en ese momento la humanidad, representada en este caso por nuestros primeros padres, le dijeran, bueno, mira, todo esto que hiciste está muy bien, el plan que tienes para nosotros está muy interesante, pero nosotros preferimos irnos por nuestro lado. Y le entregaron el dominio de este mundo, se lo entregaron al enemigo, así tal cual. Entonces fue un pecado realmente de alta traición. Pero sin embargo, vemos más adelantito, aquí mismo en el mismo capítulo 3, pero en el 21, que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordamos que cuando se dan cuenta de que habían pecado, se sienten desnudos, y entonces cuando escuchan que el Señor se acerca, entonces se hacen pues unas cubiertas con hojas de algún tipo de árbol, y entonces, después ya del diálogo que tiene Dios con ellos, les da a entender que eso que estaban usando para cubrirse, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado, no servía absolutamente para nada. Y entonces les da túnicas de pieles. La pregunta es, ¿de dónde salieron esas túnicas de pieles? Pues de un animal o de un par de animales que tuvieron que morir en ese momento para que pudieran entregar sus túnicas, sus pieles y hacerles estas túnicas a los primeros padres, dando a entender la manera que Dios tenía para que las cosas no se arreglaran, pero por lo menos quedaran cubiertas. Entonces, en un principio, el pecado del hombre no es perdonado, es simplemente cubierto. Y bueno, pues de esta manera Dios le da a nuestros primeros padres la única forma de que pudieran estar delante de Dios a pesar del pecado que habían cometido, ¿verdad? Vistiendo esas túnicas de piel que vinieron de un animal que había sido sacrificado. Y de ahí vemos pasar el transcurso, el transcurso de todo Génesis, ¿verdad? Si estamos siguiendo el relato en la Biblia, y llegamos al libro de Éxodo, y vemos que, bueno, pues el pueblo de Dios, Israel, está esclavizado en Egipto, Dios manda a un libertador, a Moisés, Faraón endurece el corazón Dios, perdón, endurece el corazón de Faraón para que no los dejara ir hasta después de una serie de plagas, y la última de ellas, es la más tremenda, es la muerte de los primogénitos,
Y de ahí vamos a tomar esta parte que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, verso 5, y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y en el 7, y tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando va a venir esta plaga, la muerte de los primogénitos, Dios da esta instrucción a Moisés para que la pase a todo el pueblo, de que mataran este animalito, un animal sin defecto, macho, de 1 año, que puede ser de las ovejas o de las cabras, porque de él iban a comer, iban a cenar esa noche, y además, lo más importante, iban a tomar de la sangre y le iban a poner a la puerta de cada casa. Entonces le iban a poner en los postes y le iban a poner en el dintel, y todos se iban a quedar, todos los que participaran de esto, iban a quedarse dentro de la casa, no iban a salir, sino que ahí se iban a quedar. ¿Por qué? Más adelante, ahí en Éxodo 12, 12 y 13, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto se le conoce como la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Bueno, pues es precisamente la manera que Dios establece, que Dios provee, para que no, para que el ángel de la muerte que esa noche iba a pasar, no entrara a las casas donde se había hecho este sacrificio y se había marcado cada una de estas casas precisamente con la sangre de este animalito, y donde estuviera esa señal iba a pasar de largo. De hecho, Pascua viene de pasaj, que significa pasar. Entonces, lo que quiere decir es de que este ángel de la muerte pasó y no entró a esos lugares, a esas casas. Otra vez, aquí la sangre es un tema importante, es un tema relevante en lo que Dios hace con su pueblo para salvarlos de esta muerte que iba a venir. Vemos en Hebreos 9:22, ya mucho más para acá, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y entonces nos damos cuenta de que para Dios la paga del pecado es muerte. Y la única manera de pagar por ese pecado ya no es pasar por alto, ya no es nada más irse a un lado, no es nada más cubrirlo, sino ir más profundo de esto, es derramando sangre. Y se establece una fecha especial para realizar esto, este ceremonial, que esto lo vemos en Levítico 16, es el día de la expiación, todavía se sigue celebrando el día de hoy entre el pueblo judío, obviamente sin sacrificio de animales, y se llama el Yom Kippur, ¿verdad? Y es por ahí de octubre, por ahí más o menos la cosa. Dice, vamos a ver aquí en Levítico 16 algunas de las instrucciones que son muy precisas y muy importantes para lo que estamos viendo. Dice los versículos 3 y 4. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bueno, aquí vemos, Aarón aquí se está refiriendo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía entrar hasta la misma presencia de Dios, pero tenía primero que cumplir con una serie de requisitos. Tenía que cumplir, aquí vemos algunos de ellos. Se tenía que lavar el cuerpo con agua. En ese tiempo no era común lavarse con agua, no hay agua. En toda esa región no hay agua. Entonces la gente, ¿con qué se lavaba? Con aceite. El aceite se lavaba. Entonces lavar con agua era algo muy especial que no se hacía todo el tiempo ni todas las personas. Yo creo que había personas que nunca en su vida se bañaban con agua. Era un bien muy preciado. Entonces, primero se tenía que lavar
con agua. Después se tenía que poner las santas vestiduras, vestiduras especiales que se habían hecho especialmente para el sumo sacerdote, no para que las trajera a diario, sino para ocasiones muy especiales. ¿Y qué ocasión más especial que el Yom Kippur, que el día de la expiación? Y además iba a entrar con unos animales precisamente para hacer expiación y para hacer holocausto, por él mismo y por el pueblo. Se decía, bueno, la vestidura tenía en el borde, tenía unas campanitas. Entonces entraba el sumo sacerdote, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y estaba haciendo ruido cuando caminaba. Cuando ya no había ruido es que el sacerdote había caído muerto, porque no había cumplido adecuadamente con el ritual o no era la persona adecuada, entonces no podía estar en la presencia de Dios y morir. Entonces dicen, esto no está escrito en la palabra, pero dicen que pues, le amarraban por si acaso un mecatito a su pie para que pues, si moría, pues nomás lo jalaban, sino cómo se metían. Tienen que esperar hasta el otro año, ¿no? Entonces sí era complicada la cuestión. Bueno, sigue el verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y después 12:13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará atrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Aquí, simbolismos, siempre simbolismos, ¿verdad? Imaginemos un poco la escena, está ahí el fuego, va a arrojar el sacerdote el perfume, el incienso sobre este fuego, ¿y qué pasa? Se levanta una nube. Hemos visto cómo es el asunto del incienso. Entonces se levantaba una nube y envuelto en esa nube es que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si no estaba esa cubierta, esa nube de incienso, no podía entrar, ¿verdad? Recordemos, ¿qué simboliza el incienso? Las oraciones, ¿verdad? Las oraciones de todo el pueblo. Sigue el 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué es el propiciatorio? Era la tapa que tenía el arca de la alianza, hecha de oro, que tenía unos ángeles ahí encima, y se llama propiciatorio porque ahí Dios era propicio al pueblo, pues estaba a favor del pueblo, ¿ya? Entonces en esa ocasión entraba el sumo sacerdote siguiendo todo este ritual y todavía más, y salpicaba, echaba ahí 7 veces sangre sobre el propiciatorio, ¿verdad? Para que Dios fuera propicio al pueblo de Dios. 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y con esto, el pecado del pueblo quedaba cubierto. No perdonado, pero sí cubierto. Podían andar un año más sin temor de acercarse a la presencia de Dios, ¿verdad? Así es como estaba la cosa, y vemos que todo este ritual, todo esto que está descrito en Levítico, era sombra apenas de lo que había de venir, ¿verdad? Porque esto es una sombra, una figura de lo que iba a ser el Señor Jesucristo en un sacrificio perfecto, ya no con animales, ya no para cubrir, sino para perdonar el pecado. Vemos que el Señor Jesús, según cuentan, llegó a entregar su vida porque no lo mataron ni lo apresaron, ni lo apresaron. Él mismo se entregó. Él fue por su propia voluntad, ¿verdad? Tenía 30 años, según dicen. 30 años, ¿por qué 30 años? Pues porque la edad de madurez de un varón, ¿verdad? De una persona, a los 30 años está en la plenitud de sus facultades. Ya terminó de crecer lo que tenía que crecer, y a partir de los 30 años, y eso lo sabemos, ya las cosas no son iguales, empiezan a decaer, ya empezamos la curva
hacia abajo. Y vemos que este varón perfecto que nunca pecó y que era el único realmente que no merecía la muerte, pero sin embargo así fue, derrama sangre 7 veces, ¿verdad? Igual que se salpicaba 7 veces la sangre sobre el propiciatorio, él derrama 7 veces sangre. ¿Cuáles son esas 7 veces? Bueno, cuando suda sangre, ¿verdad? En Getsemaní, dice Lucas 22:44, estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso médicamente está explicado, no sé cómo se llama, pero cuando una persona está en un estado de angustia muy profundo, puede sudar sangre, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó al Señor, ¿cómo no? Sabía lo que iba a venir. El Señor Jesús estaba perfectamente consciente de lo que venía en su sufrimiento corporal y lo que era peor todavía, iba a separarse del Padre. ¿Cómo fue eso? No lo sé, pero así fue, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo. Esa fue el primer derramamiento de sangre. Otro, la espalda. La espalda fue azotada, ya lo hemos hablado algunas veces, dice Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y la azotó. Efectivamente, Pilato no quería matar a Jesús, ya él sabía que no, que era una persona inocente, su esposa también le había dicho que no se metiera con él, que había tenido un sueño, que le había dicho que no se metiera con ese varón, él no quería matar a Jesús, pero pues tuvo mucha presión. Entonces, para evitar que se llevara a la muerte, lo mandó a azotar. Normalmente una persona que se azotaba no era crucificada y una que era crucificada no era azotada, porque estaba más allá de la capacidad de una persona y teniendo un poquitito de misericordia, si es que se puede hablar de esto, entre los romanos. Los romanos eran un pueblo muy rudo, ¿verdad? Los soldados, pues imagínense, habían conquistado el mundo, pues no fue con buenas palabras. Entonces eran muy, muy, muy rudos y lo azotaron. La espalda completa, la espalda completa fue arrancada del Señor, ¿no? Entonces, eso se toma como una sola llaga. De hecho, en Isaías 53 dice, por su llaga fuimos curados, hablando de una sola llaga, porque cubría toda su espalda, desde el cuello hasta la pantorrilla, más o menos, ¿no? Algunos dicen que fueron a 39 azotes. No, esa ley estaba entre los judíos, pero lo azotaron romanos. Esos le dieron hasta que se cansaron. ¿Va? Así estaba la cosa. Cuando vieron que se iba a morir, ya le pararon para no incumplir lo que les había dicho Pilato. Entonces ahí van dos. Luego, después de esto, cuenta la palabra, Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esta fue la tercera vez, ¿verdad? Una corona, entretejieron de espinos, unos espinos que hay por aquellos rumbos, con espinas muy largas, que pues no se las dejaron encimita, sino que las metieron a balazos, ¿verdad? Entonces así fue. Eso se cuenta como la tercera ocasión en que entrega su sangre. Después tomamos, bueno, la mano derecha, la mano izquierda y los pies como uno solo, porque los pies quedaron uno encima del otro y lo atravesó un solo clavo. Ese era el método. Bueno, ahorita lo vemos esto. Dice Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Bueno, aquí el punto es de que, ¿quién crucificó a Jesús? Los soldados romanos, no lo hicieron los judíos no tenían permitido matar a nadie, y su método de matar a alguien no era por crucifixión, los apedreaban, pero no tenían permitido hacer eso, entonces por eso lo tuvo que hacer Roma. Y la última es la lanza del romano, que dice, está en Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, lo que pasa es de que ya se estaba haciendo tarde, van a pedir los cuerpos, y entonces llegan con Jesús, normalmente para que muriera una persona. Bueno, primero, ¿cómo moría un crucificado? No, moría de asfixia, ¿verdad? Entonces hacían un movimiento en el cual pues se levantaban sobre el pie
tomaban aire y se volvían a dejar caer. Entonces llegaba un momento que ya no se podían levantar y entonces morían de asfixia. Sin embargo, el Señor Jesús no murió de asfixia. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por aquí, esto que acabamos de leer. Dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. ¿Había agua? ¿De dónde salió el agua? Lo que pasa es de que el Señor murió porque su corazón literalmente explotó. Entonces, al explotar el corazón de Jesús por el esfuerzo, entonces se quedó ahí un remanente de sangre después de un ratito, de un rato, se separó el suero de la sangre, del plasma, pues, y cuando llega la lanza, sale lo que parecía que era agua, pero no era agua, era el suero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor entregó hasta la última gota de su sangre, no se quedó por nada, ¿no? Entonces, aquí vemos el testimonio de que no se quedó con ninguna gota de agua en su cuerpo, porque era necesario que le entregara toda, porque era la necesaria para toda la humanidad. Una partecita de esa sangre fue por ti y fue por mí. ¿Ya? Ok, dice Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquellos sacrificios que se habían hecho anteriormente de animales para cubrir el pecado de las personas, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se cumple, ya no es una figura, ya no es una imagen, ya es la realidad. El pecado presente y futuro de toda la humanidad quedó pagado ahí. Los pecados que se nos perdonaron, no se nos perdonaron como borrarlos de una lista, no, se pagó por esos pecados y se pagó a precio de sangre inocente, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entrar a la presencia de Dios como si fuéramos justos. No lo somos por nuestros propios méritos, pero como si fuéramos justos, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado ya se realizó. La cuenta que estaba obrando en contra de nosotros ya fue pagada. Estamos en ceros. Estamos en ceros. Y por eso podemos entrar a la presencia de Dios. Somos hechos justos por este sacrificio. Y no solamente somos hechos justos, somos hechos hijos de Dios. Todavía va más allá la misericordia de Dios. Es algo que realmente no podemos alcanzar a comprender. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, otra vez, no por nuestros méritos, sino por la sangre del Señor Jesús que se derramó por cada uno de nosotros en el Calvario hace 2000 años. Y dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué nos podemos gloriar? ¿De qué nos podemos sentir así como que muy buenos? Bueno, no hay uno, dice la palabra. Y sin embargo, todos contribuimos para que la muerte del Señor Jesús fuera así
de cruel, así de cruenta. Si no fuera por nuestro pecado, a lo mejor el Señor Jesús ni siquiera hubiera tenido que morir. Pero fue tanto el pecado de cada uno de nosotros que tuvo que morir de esa forma. Y sin embargo, como hemos visto anteriormente, a pesar de cómo seguimos siendo, a pesar de eso, el Señor Jesús no apreció su propia vida, no apreció su propia divinidad, sino que se hizo hombre y le entregó por amor a nosotros. Y eso es lo que celebramos en este día. El día que más agradecidos podemos estar con Dios es precisamente el día de hoy, porque hoy es el día que se cumple un aniversario de este sacrificio, que si bien es cierto que el nacimiento del Señor Jesús no está fechado, ni siquiera hay un indicio de qué temporada fue, la muerte es otra cosa, esa está fechada exactamente. Podemos tener el día, podemos tener el año, podemos tener hasta la hora en que el Señor Jesús murió. Un hecho muy importante, muy importante para toda la humanidad y para cada uno de nosotros en particular. Por eso estamos reunidos. Por eso estamos reunidos. Por eso el Señor formó una iglesia. Por eso nosotros somos parte de esa iglesia. Somos parte de su familia. Y por eso podemos estar el día de hoy justificados delante de nuestro Dios. Por eso podemos estar el día de hoy como si nunca hubiéramos pecado, apropiándonos de este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo únicamente por amor. Vamos a ver. Padre Santo y bendito, te doy muchas gracias, Señor, pues por todo esto, Señor, que hemos aprendido, por todo esto que rebasa nuestra comprensión en cuanto a la medida del amor que has tenido, que has mostrado por cada uno de nosotros. Yo te doy muchas gracias por mi propia vida, Señor, por la vida de todos los que nos encontramos aquí, por la vida de nuestros hijos, Señor, de los nietos. Te damos muchas gracias, Padre, porque pues hemos recibido un regalo inmerecido totalmente, que viene de ti, Señor, por amor. A nosotros es la prueba de amor más grande que podemos tener de ti. Y a pesar, Señor, de las cosas que nos puedan venir, que podamos tener algún tipo de problema, sabemos que estamos dentro de tu plan, sabemos, Señor, que tú nos consideras parte de tu familia, que nos tratas como hijos amados y que, Padre, pues esto va más allá de nuestra comprensión. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos, Padre, como un regalo, como un don, esto que tú hiciste, Señor, que pusiste en tu voluntad para que se lograra, que se hiciera. Y hoy, Señor, pues podemos ver esos beneficios en nuestra propia vida, Padre. Te agradezco mucho, Señor. Te agradezco mucho por tu amor, por tu bendición, por tu gracia, por tu poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los guarde y pues vamos a festejar este día.